Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de Fulcaedro. Me veis corriendo porque estoy deseando ver la sierra ingletadora que me ha enviado mi amigo James, de Evolution Power Tool, desde Reino Unido hasta mi casa. Así que lo primero, muchísimas gracias por este regalo. Haremos grandes proyectos con ella, empezando por este vídeo, en el que construiremos un cubo de Metatron de 33 centímetros de lado con 360 lápices de colores. Vosotros lo habéis visto en la miniatura, pero mientras montaba la máquina yo aún no tenía ni idea. Fue cuando me puse las gafas que me transformé. Vale, después de pasarlo bien con mi máquina nueva, llegó la inspiración. No en esta cutre interpretación, pero doy por buena la toma. El único problema es que para hacer una escultura geométrica tan grande, no basta con tener solo una caja. Así que... ¡necesito más! Pero cuando las cosas llegan rápido y volando, hay que parar y reflexionar. Definitivamente necesitaba otra estrategia. Entonces se me ocurrió usar la magia y funcionó. Con unas cuantas palmadas ya tenemos 52 cajas. En total, 416 lápices de colores. Amarillo, verde, azul, rojo, rosa, color feo, marrón oscuro y negro. Además, he construido este artilugio a medida para poder cortarlo fácilmente. Os enseño cómo funciona. Rellenamos el hueco con colores, cerramos las pestañas, nivelamos los lápices y a cortarles la punta. Luego lo colocamos en la marca del centro y los dividimos en dos. No sé si os habéis fijado, pero al cortar se genera muchísimo polvo de madera y pigmentos tóxicos dañinos para la salud. Queda poco profesional, pero voy a cubrir la máquina con una manta y además os recomiendo usar mascarilla mientras cortamos todos los lápices. A ver, tuvimos la genial idea de cortar cada lápiz por la mitad para que se viesen las minas de colores, y la verdad es que el resultado fue bastante positivo. Así que ya veremos qué hacemos con estas piezas. El único problema con hacer este corte es que todo el taller tiene una capa de pigmento negro por encima, y aunque la manta ha hecho un gran trabajo, mirad qué desastre. Y por cierto, esta mascarilla es de juguete. Compraros una buena porque acabé con la nariz negra como la de un minero. A continuación cortamos por las puntas y por la mitad los 366 lápices de colores que nos quedan. Con ellos vamos a construir el gran cubo de Metatron. Después de un buen rato cortando y una tarde entera limpiando el taller de pigmento, por fin tenemos las piezas preparadas sobre una mesa limpia y ordenada. Para tener una mejor idea del proyecto y no equivocarme durante el proceso, he construido esta maqueta del cubo de Metatron con bastoncillo de los oídos. El primer paso consiste en pegar los lápices de 3 en 3. Usamos cola blanca y la sujetamos con unas gomas elásticas. El objetivo sería ocultar esa cara de los lápices que viene serigrafiada con la marca y el modelo para que queden unas piezas solamente de colores. Pegadas todas las piezas de colores, las apartamos y preparamos las piezas negras. Colocamos 6 encima de un fiso. Encolamos y lo cerramos como si fuese un rollito de primavera, obteniendo piezas de corte hexagonal. Las reservamos para más adelante porque ahora empieza lo interesante. ¿Quién es Metatron y qué es su cubo? Según la mitología judía, Metatron fue el primer ser creado por Dios y el más poderoso de todos los arcángeles. En el Zohar se identifica a Metatron como el ángel que guió al pueblo de Israel por el desierto. Otros explican que era un escriba celestial y otros que Dios convirtió a Enoch en Metatron. El caso es que en las primeras escrituras cabalísticas se dice que Metatron creó el cubo a partir de su propia alma.
Por otra parte, el físico contemporáneo Nassim Haramein llama a este cuerpo geométrico la matriz de 64 tetraedros, considerando que es la mismísima estructura del vacío en el universo. Este es el cubo de Metatron que todos conocemos. Podemos construirlo a partir de la flor de la vida, extrayendo la denominada fruta de la vida. Después unimos todos los centros de los círculos y listo. Pero esto es en 2 dimensiones. Nosotros vamos a construir el cubo de Metatron en 3 dimensiones usando lápices de colores como aristas. Para conseguirlo, primero tenemos que... Vaya chispazo me ha dado Metatron. Vale, primero tenemos que comprarnos una pistola de silicona nueva. Luego construimos 3 tetraedros. Estos 3 tetraedros unidos por su base forman un hexágono. Colocaremos aristas hasta cubrir todos sus vértices. He comprado estas canicas grandes para introducirlas en cada nodo. Así quedará la estructura más bonita y sujeta. Por lo pronto pegamos solo la canica central. Volviendo al hexágono, construimos la otra parte. Es importante que no olvidemos ninguna arista. Por ahora llevamos 36. El objetivo es crear un cubo octaedro, también llamado vector de equilibrio, por ser el único cuerpo geométrico con todos sus vectores de igual longitud. A continuación, ponemos 4 aristas en cada uno de los cuadrados del cubo octaedro. Si lo hacemos con los 6 cuadrados que tiene, al final obtenemos un octaedro compuesto de 8 tetraedros, 6 octaedros y 60 aristas. Dejo por aquí los ejemplos. Pegamos con cola una canica en cada nodo y la sujetamos con fiso para que no se caiga. A las 24 horas, este es el resultado. Como tenemos que pegar más canicas hasta completar el octaedro, voy a intentar jugar con el tiempo. Perfecto, hemos abierto una dimensión paralela para construir algo con las piezas negras. Así que construiremos rápidamente un octaedro. El octaedro está asociado al elemento aire y tiene 12 aristas, 8 caras y 6 vértices. Aprovecho también para hacer un tetraedro, asociado al elemento fuego y que se compone de 6 aristas, 4 caras y 4 vértices. Vale, ya hemos vuelto sin problema a nuestra dimensión. Seguiremos construyendo el cubo de Metatron, que ya tenemos pegadas 19 canicas. Tenemos un octaedro compuesto, en el que cada cara está formada por 4 triángulos. Añadiremos tetraedros como si fuese un castillo de naipes, hasta conseguir este resultado. Pegamos también las canicas. Vamos a hacer este mismo proceso con 4 de las 8 caras del octaedro. Así llegaremos a este tetraedro gigante. Acabamos de agregar a nuestro poliedro 60 aristas, 16 canicas, 16 tetraedros y 4 octaedros. Con la ayuda de un soporte repetiremos el proceso anterior, colocando más tetraedros en las 4 caras restantes. Al terminar obtenemos este poliedro estrellado, la representación en 3 dimensiones del Merkaba, es decir, 2 tetraedros invertidos que representan, entre otras cosas, la unión de lo masculino, el Sol, y lo femenino, la Tierra, y la idea de que somos uno con el todo y el todo es uno con nosotros. Bueno, ya queda muy poco para terminar el cubo de Metatron. Colocaremos otros 2 tetraedros en cada uno de los huecos que hay entre las puntas de nuestro Merkaba. En total tenemos 64 tetraedros, 63 canicas y 240 aristas para las que hemos necesitado 360 lápices de colores. Ahora sí, ya estaría completado el cubo de Metatron. Y a pesar del tiempo empleado, estoy muy contento con el resultado. El cubo de Metatron es totalmente simétrico, por lo que podemos apilar infinitos cubos sin modificar el patrón, creando una estructura infinita.
Si realmente esta es la estructura del universo, el tetraedro es el ladrillo. Es decir, la unidad más pequeña que existe, posiblemente la longitud de Planck. En cuanto a los octaedros, a lo mejor esto explicaría la obsesión del ser humano por construir pirámides. Y bueno, muchas gracias por ver el vídeo. Suscríbete y dale a like si te ha gustado y hasta la próxima.